Que la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor sea con todos ustedes. Reciban un cordial saludo y un abrazo fraterno de la diócesis de Tilarán, Liberia, de nuestro obispo Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora. En este tiempo de reflexión sinodal vamos a contemplar el tema de cómo formarse en tiempo de sinodalidad. Para ello estaremos compartiendo con ustedes su seguro servidor, el Padre Elkin López, el profesor Adán Carranza Villalobos y el diácono permanente Félix Dávila. Estaremos contemplando este tema de formación en el Concilio Vaticano II y documentos post-sinodales. Asimismo, estaremos trabajando quiénes son los responsables de la formación, los medios de la misma, las áreas temáticas que nosotros podemos contemplar en los documentos de la Iglesia, en el documento preparatorio a la sinodalidad. Tendremos algunas conclusiones al respecto y al final presentaremos algunas propuestas formativas para que podamos adentrarnos en esta hermosa aventura que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha convocado, para que, siendo hermanos, podamos acompañarnos y aprender a caminar juntos día a día. Soy Adán Carranza Villalobos, por la misericordia de Dios, miembro de la Comisión Diocesana para el Sínodo. Les saluda el diácono permanente Félix Dávila y nos encomendamos a Dios pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe y acompañe en este camino sinodal, uniéndonos a la oración. Bajo el cuidado del corazón de Jesús y el corazón de María, la diócesis de Tilarán, Liberia, coloca las súplicas y clamores de la Iglesia Universal, que está haciendo este gran y hermoso proceso de sinodalidad, para que sean acogidas y nuestra experiencia de fe sea fortalecida en él. Líbranos de la tentación de querer dirigirnos a nosotros mismos en lugar de ser dirigidos por Dios Padre. Líbranos de la tentación de concentrarnos en nosotros mismos y en nuestras preocupaciones inmediatas. Señor, líbranos de la tentación de ver solo problemas. Líbranos de la tentación de concentrarnos solo en las Escrituras. Líbranos de la tentación de no mirar más allá de los confines visibles de la Iglesia. Líbranos de la tentación de perder de vista los objetivos del proceso sinodal. Líbranos de la tentación del conflicto y la división. Líbranos de la tentación de tratar el sínodo como una especie de parlamento. Líbranos de la tentación de escuchar solo a los que ya participan en las actividades de la Iglesia. Señor, permítenos una mirada innovadora que desarrolle nuevos enfoques con creatividad y una cierta dosis de audacia. Señor, permítenos ser inclusivos en una iglesia participativa y corresponsable, que sabe apreciar la rica y variedad y abrazar a todos aquellos que a menudo olvidamos o ignoramos. Señor, permítenos una mente abierta, que evitemos las etiquetas ideológicas y utilicemos todas las metodologías que hayan dado sus frutos. Señor, permítenos escuchar a todos sin olvidar a ninguno, aprendiendo de unos a otros, reflejando mejor la maravillosa realidad profética que está llamada a ser la Iglesia de Cristo. Permítenos entender el camino juntos, recorriendo el camino que Dios llama a la Iglesia para entender para el tercer milenio. Señor, permítenos comprender el concepto de iglesia corresponsable, valorizar e involucrar el papel único y la vocación de cada miembro del cuerpo de Cristo para la renovación y edificación de toda la iglesia. Señor, permítenos llegar a las personas a través de un diálogo ecuménico e interreligioso, soñar y caminar juntos
Señor y con la fuerza del Espíritu es posible hacer que germinen sueños, se susciten profecías y visiones, florezcan esperanza, se estimule la confianza, las heridas sean vendadas, se entretejan relaciones, resucite una aurora de esperanza. Aprendamos unos de otros, difundamos un imaginario positivo, ilumine las mentes, enardezca los corazones y dé fuerza a las manos, caminando juntos hacia ti. Amén. El Santo Padre Francisco nos ha convocado a esta experiencia de sinodalidad, en la cual debemos hacer un camino juntos, un camino de espiritualidad que nos ha de ayudar a realizar un proceso formativo desde la persona como ser humano y como cristiano. Asimismo, hemos de forjar en cada uno de nosotros esta identidad de familia y comunidad que se congrega en torno al amor de Dios. Hablar de sinodalidad nos parece nuevo y pensar en la formación en este tiempo de sinodalidad, en esta invitación del Santo Padre, implica que cada uno de nosotros esté abierto de mente y de corazón para recibir y propiciar un cambio que se tiene que realizar en la formación y en el aprendizaje continuo. Por eso el Santo Padre nos manda a escuchar al hermano, colocarnos en sus zapatos, en su situación real, para que a partir de allí podamos nosotros identificarnos, acompañarnos y por ende vivir en sinodalidad. Compartamos la formación y sus propósitos desde el Concilio Vaticano II. Enfoquémonos en el documento Lumen Gentium número 33, donde se nos hace la invitación a contribuir desde la formación al crecimiento de la Iglesia para que permanezca continuamente en la santificación de sus hijos e hijas. Asimismo, el concilio invita a los laicos para que de una manera muy especial se sientan llamados a hacer presencia de la Iglesia en todos los lugares y circunstancias a los que se pueda llegar. En otras palabras, nos invita a ser sal de la tierra, a dar sabor y alegría. Es el laico el primero llamado a la evangelización de los ambientes desde sus lugares de labor. La Lumen Gentium en el número 41 pide a los laicos seguir su propio camino manteniéndose en fidelidad de amor, poder sostenerse siempre en la gracia divina a lo largo de toda su vida, inculcar la doctrina cristiana, fomentar las virtudes del Evangelio a los hijos de una manera amorosa, como lo hemos recibido de Dios. Asimismo, dar testimonio de un amor generoso, contribuyendo a la fraternidad en la caridad. Constituirse en testigos y colaboradores de la fecundidad de la Madre Iglesia, como símbolo y participación de aquel amor con que Cristo amó y sigue amando a la Iglesia. Asimismo, la Gaudium Spes en el número 43 invita a los laicos a capacitarse para ejercer sus actividades temporales, haciendo un esfuerzo humano, familiar, profesional, científico-técnico, con valores religiosos, pero siempre bajo la altísima jerarquía, todo cooperando con la gracia divina. Formarse para ser testimonio de Cristo en todo, desde el mismo centro de la comunidad humana.
que el laico sea fermento ahí donde se encuentra, presencia visible de Cristo en el amor, de Cristo en la familia, de Cristo en la sociedad. En la Apostólica Actuositatem número 6, recibimos la invitación para que el apostolado de la Iglesia esté ordenado ante todo el mensaje de Cristo. Hay que revelar al mundo las palabras y con obras la obra de Cristo. Este plan de salvación, este plan de Dios sobre el mundo, todos los seres humanos estamos llamados a restaurarlo desde el orden de las cosas temporales y la perfección sin cesar de todo cuanto podamos iluminar con el testimonio. Es así como los fieles pueden aprender desde niños a compadecerse de los hermanos y ayudarse generosamente cuando lo necesiten. Ser hermanos en Cristo, abrazados en el amor eterno. Ahora la invitación es para ver los propósitos de la formación desde el posconcilio. El Evangelio de Lucas en el capítulo 7 nos hace la invitación a permanecer unidos a Cristo, el gran profeta, y constituidos por el Espíritu Santo en testigos de Cristo resucitado. Es así como los laicos son llamados a participar del sentido de la fe de la Iglesia desde lo sobrenatural, para hacer resplandecer la buena noticia del Evangelio en la vida cotidiana, familiar y social. Pero para ello es necesario el anuncio del reino de Dios en todas las ciudades, como lo presenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 4. Por eso es que la formación conveniente para el laico le va a llenar de fortaleza espiritual para poder llevar a cabo esta labor apostólica y participar de la misión esencial de la Iglesia, como lo explica la Evangelii Nunciandi en el número 14. Así, con estas condiciones se va a lograr profundizar, consolidar y alimentar, hacer cada vez más madura la fe de aquellos que se llaman ya fieles o creyentes. Por eso el Santo Padre en la Evangelii Nunciandi, en el número 54, está haciendo esta invitación a la formación, una formación conveniente, una formación de profundización. Hemos de recordar siempre, como nos lo expresa la Christi Fideli Laici en el número 15, que la Iglesia vive en el mundo, aunque no del mundo, que es enviada a continuar la obra redentora de Cristo. En este mismo tiempo que mira de lo suyo a la salvación de toda la humanidad, abarca la restauración en todo el orden temporal. El mundo se convierte en el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos, porque él mismo está destinado a dar gloria a Dios Padre en Cristo. Formarse para contribuir desde dentro, ser fermento de la santificación del mundo, ejerciendo sus propias tareas, dejándose guiar por la fuerza evangélica del Espíritu de Dios. El documento preparatorio al sínodo nos invita a estar preparados para alcanzar el logro de una sociedad más justa, libre y pacífica. Es el gran anhelo de América Latina y el fruto indispensable de una evangelización liberadora. El interés formativo del bautizado debe mover desde el seno de la Iglesia latinoamericana una toma de conciencia creciente de la necesidad de la presencia de los laicos en esta gran misión evangelizadora. Así lo expresa el documento en el número 562 y 777. El documento preparatorio al sínodo nos invita a estar preparados para alcanzar el logro de una sociedad más justa, libre y pacífica.
Es el gran anhelo de América Latina y el fruto indispensable de una evangelización liberadora. El interés formativo del bautizado debe mover desde el seno de la Iglesia latinoamericana una toma de conciencia creciente de la necesidad de la presencia de los laicos en esta gran misión evangelizadora. Así lo expresa el documento en el número 562 y 777. La formación debe de ser consensuada, es necesario, y en oposición siempre a las injusticias. Lo recuerda el documento de Aparecida en el número 508. Y ahí en el 469 el mismo documento nos hace pensar en la promoción de la formación y acción de los laicos de una manera competente. Hay que animarlos, ayudarlos a organizarse para defender la vida y la familia, alentarlos a participar en organizaciones nacionales y de índole internacional, porque debemos de ser presencia en defensa de la vida y la familia. Pensemos ahora en los campos de acción pastoral. Se nos pide una formación adecuada, donde se manifieste a Cristo ante las demás, mediante un testimonio de vida para poder manifestar la fe, la esperanza y la caridad. Así recuerda la Lumen Gentium en el número 31, invitándonos a poner en práctica las virtudes teologales. Se abren además varios campos de acción apostólica. Recordemos algunos que son de suma importancia: las comunidades de la Iglesia, la familia, la juventud y el ámbito social, todo desde un orden nacional e internacional. Así en el número 9 de la Apostólica Apostolitatem nos lo hacen recordar para que seamos capaces de formar desde los ambientes. La familia y los jóvenes. Evangelii Nuntiandi hace recordar que tanto la familia cristiana como la Iglesia es un espacio propicio para la evangelización, para transmitir e irradiar la gracia de Dios. A los jóvenes los convoca la Iglesia desde la Apostólica Apostolitatem en el número 12, invitándolos a madurar la conciencia de la propia personalidad para que, impulsados por ese ardor de la vida del joven, esa energía sobreabundante, asuman la propia responsabilidad de constituirse apóstoles de los jóvenes, ejerciendo un apostolado desde los medios sociales en que viven, iluminando la realidad juvenil con el amor de Dios. Desde la participación social y política, la Christi Fideli Laici en el número 42 hace una invitación al poder político para que sus labores sean transparentes, limpias, en beneficio del bienestar común, que sus luchas sean abiertas, para que no caigan en tentaciones de corrupción, deslealtad o mentira, sino de que todo se contemple desde el beneficio de las comunidades. También nos hace ver la Christi Fideli Laici en el número 60, que para que los laicos puedan ejercer dignamente las labores en la política, deben de ser formados en conciencia social, especialmente en la doctrina social de la Iglesia, la cual contiene principios de reflexión, criterios de juicio y directrices prácticas. De esta manera podrán mantenerse en el servicio en busca del bien común. Es responsabilidad de la Iglesia formar a los cristianos y sensibilizarlos con respecto a las situaciones de justicia internacional, especialmente para aquellos que asumen responsabilidades públicas, para que sean solidarios con la vida de los pueblos. Los primeros responsables de la formación de los hijos recaen sus padres, y es importante que desde pequeños
vayan teniendo ese conocimiento de ese amor de Dios hacia todos por igual. Enseñarles sobre todo con el ejemplo que debemos preocuparnos por el otro, por sus necesidades, tanto de orden material como espiritual. Es también en la familia cristiana donde el reino de Dios en la historia se construye a través de esas realidades cotidianas que permiten visualizar a través del amor conyugal y familiar todas las exigencias que se realizan y se expresan en la participación de la familia cristiana en esta misión profética, sacerdotal y real de Jesucristo y de su Iglesia. Los laicos están esperando del clero, especialmente de los sacerdotes, este impulso espiritual, pero también deben saber que no es una competencia exclusiva de ellos. Si sabemos que el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, por voluntad de Cristo, es el encargado de enseñar la verdad revelada, pero en cada iglesia particular, los obispos son los que deben velar por la adecuada formación de los ministros de la palabra. Y es esta preparación la que, llevada a cabo con seriedad, aumentará en ellos la seguridad y el entusiasmo para anunciar a Cristo hoy día. Recordar que sacerdotes y diáconos son colaboradores del obispo para congregar el pueblo de Dios y animarlo espiritualmente. A los sacerdotes la tarea de promover el desarrollo integral del hombre, en la formación y en la animación de los laicos para participar activamente, con conciencia cristiana, en la técnica y elaboración del progreso. Se requiere que cada sector del pueblo de Dios sea acompañado y formado de acuerdo a su vocación particular y al ministerio al que ha sido llamado. La figura del obispo, que es el principio de la unidad en la diócesis, mediante el triple ministerio de enseñar, santificar y gobernar. Los presbíteros, que cooperan con el ministerio del obispo en el cuidado del pueblo de Dios que les es confiado, y los diáconos permanentes en el servicio vivificante, humilde y perseverante, como ayuda valiosa para obispos y presbíteros, y consagrados y consagradas en el seguimiento radical del Maestro. Es necesaria la formación en la catequesis y el ministerio de la palabra, la dirección de almas y otros ministerios pastorales que se tenga presente en la formación para el apostolado. Si queremos que nuestras parroquias sean centros que germinen misioneros en sus propios territorios, también es requerido que sean lugares de formación permanente. Con el fin de nutrir la vida espiritual y para lograr un conocimiento más profundo de la Sagrada Escritura y de la doctrina católica, es necesario recurrir a congresos, reuniones, ejercicios espirituales, asambleas, conferencias, todo lo que podamos utilizar como medios de formación, centros de documentación y de estudio, no solo a nivel teológico, sino también más integrales desde el punto de vista antropológico, psicológico, sociológico, que fomenten cada vez más facultades intelectuales de los laicos, hombres, mujeres y jóvenes y adultos para todos los campos del apostolado. Debemos formarnos integralmente. Desde Santo Domingo ya se nos invitaba a incentivar una formación integral y gradual permanente de los laicos mediante organismos que facilitaran la formación de formadores y programación de cursos, escuelas diocesanas y nacionales, teniendo una particular atención a la formación de los pobres, y la vital importancia del uso de los medios de comunicación social como un instrumento apto para la educación social, la concientización en el orden al cambio de estructuras y la vigencia de la justicia, para lo cual instaban sobre todo a los laicos a su adecuado empleo en las tareas de promoción humana. Esto desde Medellín se nos mostraba como una llamada de atención,
Hoy Papa Francisco nos habla de que el sexto continente es la virtualidad. Es importante que las organizaciones y movimientos apostólicos potencien todos sus instrumentos de formación y que podamos de manera particular apropiarnos de los aspectos culturales, lo que permitirá un laicado maduro y evangelizador. Ya en Santo Domingo los obispos nos hablaban de las dimensiones de comunión y participación que favorezcan esta participación en todos los niveles de la estructura pastoral, siempre permitiendo esa libertad de asociación de los fieles laicos en la Iglesia. Llevar a cabo la misión de la Iglesia en el mundo, en la parte que a los laicos corresponde, exige un proceso educativo en diversas áreas o dimensiones de la fe que en su conjunto armonizan la vida creyente, sostenida siempre en el Evangelio. Los documentos conciliares y posconciliares indican las áreas temáticas que deben tratarse en la formación laical, esto con el fin de garantizar un acompañamiento eficaz del pueblo creyente que permita a la consagración de sus actividades diarias, orientándolas hacia el reino de Dios. Se trata de la dimensión humana, comunitaria, espiritual, intelectual, pastoral y misionera, según nos señala Aparecida en el numeral 280. Los documentos del Concilio Vaticano II, iniciando con la Lumen Gentium, no desarrollan con amplitud las áreas que deben considerarse en la formación de los laicos. En la Constitución Lumen Gentium, el concilio se detuvo en el concepto pueblo de Dios, a través del cual se afirma la índole secular de los laicos. Al favorecer un mayor conocimiento del reino de Dios en la tierra, señala el concilio, dedíquense los laicos a un conocimiento más profundo de la verdad revelada y pidan a Dios con insistencia el don de la sabiduría. De esta forma contribuyen al crecimiento del reino de Dios en el mundo. Lumen Gentium número 35. La Lumen Gentium consideró que el proceso formativo del laico en los misterios revelados es un derecho que tienen los fieles, pero al mismo tiempo es una obligación de los pastores, en la medida en que son bienes que alimentan el espíritu y la fe. La Gaudium Spes busca que los laicos adquieran un conocimiento más profundo de la palabra de Dios que conlleve al crecimiento de la fe. Para ello piden profundizar el conocimiento de la verdad revelada y no descuidar la unión con el tiempo presente, a fin de facilitar a los hombres cultos en los diversos campos del saber un conocimiento más completo de la fe. Gaudium Spes número 62. Dios se ha revelado a los hombres a través de los hechos y las palabras, pero esto acontece en la historia de manera progresiva, en el acontecer cotidiano y en las realidades creadas, pues el conocimiento de Dios se manifiesta mejor y la predicación del Evangelio resulta más transparente a la inteligencia humana y aparece como embebida en las condiciones de la vida. Gaudium Spes número 62. Es justamente allí donde el laico debe llevar a cabo la misión de la Iglesia, haciendo que las cosas temporales se dirijan plenamente a Dios. En las Sagradas Escrituras, el laico bebe de la fuente del amor para llevarlo a todos los rincones de la tierra, porque la Sagrada Escritura nos enseña que el amor de Dios no puede separarse del amor al prójimo. Para las conferencias episcopales latinoamericanas, la Sagrada Escritura no es ajena a la educación de los laicos como base fundamental del conocimiento de la fe y el acceso al misterio redentor de Cristo. La Conferencia de Puebla apela a una formación en los elementos fundamentales de la fe como un factor obligado para una pedagogía activa donde se fomente la formación integral del laicado. La Conferencia de Santo Domingo, por su parte,
considera la formación bíblica como un factor fundamental en la formación de los creyentes. La cotidianidad de la vida se convierte en lugar de predicación de los laicos por el testimonio, siendo la palabra de Dios la fuente y el soporte de su anuncio profético que busca transformar las realidades terrenas que atentan contra la justicia, la libertad, la paz y el bienestar del hombre latinoamericano y caribeño. Para la Conferencia de Aparecida, la Sagrada Escritura es considerada un lugar de encuentro con la persona de Jesús por la acción amorosa del Espíritu Santo que ilumina a la Iglesia como fuente de vida, convirtiéndose en la esencia de su quehacer apostólico. La Conferencia expresó que desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo y renunciar a anunciarlo. Por eso, para la formación laical, el conocimiento de las Sagradas Escrituras adquiere total importancia como principio de toda predicación evangelizadora. El contenido central del mensaje que el laico debe enunciar en medio de la cotidianidad de la vida no es otro que la salvación en Jesucristo. Desde todos los escenarios propios de su acción eclesial, debe darse una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres como don de la gracia y de la misericordia de Dios. De esta manera, la verdad revelada representa para el Evangelio Nunciandi la base, el centro y el culmen del anuncio evangelizador de los laicos. De ahí la importancia de una formación que tenga por objeto y fundamento la revelación dada en Jesucristo, de tal forma que hacia Él se orienten todos los bienes temporales. El laico cumple su función como miembro de la Iglesia, anunciando a todos los hombres la salvación. Al hablar de formación de la doctrina cristiana, es relevante tener en cuenta aspectos como la cultura, la edad, la ubicación geográfica, ya que en el fondo se hace necesario un proceso de adaptación en términos de métodos que garanticen la aprehensión de las verdades de la fe para que sean guardadas en la mente y en el corazón humano. Las conferencias generales del episcopado latinoamericano señalan la doctrina cristiana como cimiento de la formación de los laicos. La Conferencia de Medellín, tomando como base los postulados de la Gaudium et Spes y ubicando en el corazón del mundo el compromiso evangélico de los laicos dentro de un contexto de solidaridad y promoción humana, exhorta que se cumpla más bien los laicos su propia función con la luz de la sabiduría cristiana y con la observancia atenta de la doctrina del magisterio. Esto a fin de impregnar el espíritu cristiano en las tareas propias del orden temporal. Reconociendo la importancia de esta área de formación, la Conferencia de Puebla invitó a que se fomenten centros o servicios de formación integral de laicos, que pongan énfasis en la pedagogía activa, completada con una formación sistemática en los fundamentos de la fe. De alguna manera se hace evidente la falta de entusiasmo y motivación de algunos fieles para participar más activamente en la vida sacramental de la Iglesia. Esto puede obedecer al desconocimiento del contenido trascendente de las verdades de la fe y de la función que deben desempeñar como parte del pueblo de Dios. Los obispos reiteraron en Aparecida que tenemos un alto porcentaje de católicos sin conciencia de su misión de ser sal y fermento en el mundo con una identidad cristiana débil. Los laicos en América Latina están llamados a asumir una evangelización nueva y renovada que conlleve a una experiencia de encuentro con Jesús que anime a la vivencia de los sacramentos, a la misión y al servicio como fruto de una fe madura. Esto constituye un gran desafío. La formación espiritual es un elemento obligado en la educación de los laicos para vivir su fe cristiana y llevar a cabo su apostolado. La exhortación apostólica Christi Fidelis Laici precisa la necesidad que tiene el cristiano de entablar una relación íntima con Cristo. Es en ese encuentro personal donde se alimenta la fe y por ende la vida de la Iglesia. En la unión interior con Jesucristo el creyente encuentra la ayuda y el sustento espiritual necesario para participar del misterio salvífico que se condensa en la Sagrada Liturgia. Las conferencias episcopales del episcopado latinoamericano señalan la importancia de formar a los bautizados para promover en ellos un espíritu cristiano, fruto de su encuentro personal en la persona de Jesús, contemplado en las realidades del continente.
La Conferencia de Medellín sostiene que el laico, como fiel seguidor de Cristo, debe realizar en medio de las actividades temporales un proceso de toma de conciencia en el cual reconozca que todo esfuerzo humano, familiar, profesional, científico, técnico, con los valores religiosos, coopera a la gloria de Dios. La Conferencia de Puebla, en el plano de la misión de la Iglesia en el mundo, señaló que en Latinoamérica y el Caribe la formación espiritual de los laicos reviste gran importancia para el cumplimiento de su compromiso apostólico, con el ánimo de aportar soluciones que apuntan a la defensa de la dignidad humana. Se busca que el laico no huya de las realidades temporales para buscar a Dios, sino persevere, presente y activo en medio de ellas y allí encuentre al Señor. Se trata de visibilizar una formación laical que profundice en una espiritualidad propicia a la condición secular del laicado. La Conferencia de Aparecida presenta el aspecto espiritual como uno de los campos de mayor trascendencia en la educación de los laicos. Es un escenario donde el bautizado encuentra las herramientas necesarias para hacer suya la palabra de Dios y anunciarla en todos los rincones de la tierra, iluminando el camino de la fe con la luz del Espíritu Santo, que dispensa sus dones al creyente de conformidad con lo que el Señor quiere para cada uno. El decreto Apostolicam Actuositatem refleja las directrices del concilio con respecto a la formación de los laicos. Al respecto precisa: esta formación para el apostolado debe apoyarse en las bases que este Santo Concilio ha sentado y declarado en otros lugares. Además de la formación común a todos los cristianos, no pocas formas de apostolado requieren una formación específica y peculiar. En la Conferencia de Santo Domingo hizo un llamado a los fieles laicos para que asumieran un trabajo apostólico desde una iglesia que, trascendiendo el discurso, se inserte en las realidades cotidianas del pueblo creyente y desde allí procure que el Evangelio impregne las cosas temporales para que se orienten a Dios. La educación apostólica de los laicos, dada la manera particular en que llevan a cabo su misión, es enmarcada dentro de un referente de enseñanza doctrinal que, sin desconocer la formación espiritual, busca generar en los laicos la aprehensión de los fundamentos de la fe cristiana. Esta formación debe considerarse como fundamento y condición de todo apostolado fructuoso. El concilio afirmó que además de una formación espiritual, se requiere una sólida enseñanza doctrinal, incluso teológica, ético-social, filosófica, según la diversidad de edad, la condición y el ingenio. A través de la formación en la doctrina social de la Iglesia, se busca que los laicos conozcan las enseñanzas cristianas frente a los grandes desafíos en el mundo actual. Sobre situaciones concretas relacionadas con el reconocimiento de la persona como sujeto de derechos y deberes, la dignidad del ser humano, el bien común, la vida familiar y comunitaria, las relaciones políticas, la justicia, la caridad y la solidaridad, entre otros. Dichos retos suponen hacer posible el reino de Dios en un mundo cada vez más descristianizado, donde es necesario reivindicar a un Dios encarnado, hecho hombre en Jesucristo, un Dios que se humaniza para salvar al género humano de todo lo injusto, de todo lo que oprime. La Constitución dogmática Lumen Gentium no menciona de manera directa que los laicos, para llevar a cabo su función en el ámbito de lo temporal, deban formarse en la doctrina social de la Iglesia, pero sí hace referencia al desarrollo de una conciencia cristiana que se deja permear de la realidad para poder ordenar lo terreno hacia Dios. Esto considerando que ninguna actividad humana, ni siquiera en el dominio temporal, puede sustraerse del imperio de Dios. El propósito del concilio es lograr un conocimiento real de la realidad humana que conlleve un discernimiento más profundo de los deberes y derechos que le corresponden a cada fiel como miembro de la Iglesia y de la sociedad. Con esto se exhorta a que el creyente no se separe de la fe, de las realidades humanas, porque es ahí donde se refleja la coherencia entre el quehacer misional de la Iglesia y las condiciones políticas, económicas y sociales del mundo. Los laicos, como miembros activos de la Iglesia, cimentados en la fe que profesan, deben tomar partido en todos los acontecimientos que repercuten en la vida de los hombres, más aún cuando se trate de situaciones que pongan en riesgo la libertad, la dignidad de las personas, la sana convivencia y el cumplimiento de los deberes ciudadanos. Esto requiere un compromiso total con las circunstancias sociales que rodean a los pueblos.
el laico debe asumir el deber de luchar por la defensa de la dignidad humana. Como creyente debe hacerlo de forma evangélica, teniendo como soporte las enseñanzas del magisterio. La Constitución Gaudium Spes reconoció la importancia de formar al creyente en la doctrina social de la Iglesia como requisito para defender los derechos fundamentales de las personas desde los principios cristianos. Los padres conciliares hicieron manifiesto su interés en que los laicos formen parte de la misión de la Iglesia, pero desde una formación consciente, que tenga como base el contexto social, político y económico, es decir, una misión evangélica laical que provenga del creyente, venciendo la indiferencia, al tiempo que se reconoce el Evangelio como instrumento de salvación. En otros términos, la misión de los laicos, al arraigarse en los diversos campos de la vida humana, establece una dimensión evangélica donde se vive la fe de cara a la realidad. El decreto Apostólica en Acto Citate señaló la imperiosa tarea que tienen los laicos de formarse para un apostolado que no se limite al esquema de un mundo meramente espiritual, desconociendo las realidades que afronta el individuo en su cotidianidad. Una acción evangelizadora que impulsa a todos los hombres a amar a Dios, al mundo y a los hombres por Él. Solo puede vislumbrarse a través de un apostolado que se constituye en respuesta a las necesidades del prójimo. La misión de los laicos en este orden debe encarnar las situaciones reales que vive el hombre contemporáneo, que tiene anclada su existencia en diferentes circunstancias de tipo económico, político, social y cultural, entre otros. En este sentido, el laico debe pronunciarse con voz activa y crítica, que conlleve a emprender acciones certeras desde la fe en favor de la condición humana, teniendo como eje la enseñanza magisterial de la Iglesia. La exhortación apostólica postsinodal Christi Fidelis Laici, en su comprensión de los aspectos que deben integrar la formación de los laicos para un apostolado eficaz, ha considerado la doctrina social de la Iglesia como elemento de gran importancia. A través de este documento, los padres conciliares han invitado a todos los fieles cristianos, de manera particular a los laicos, a una unidad de vida, denunciando con fuerza la gravedad de fractura entre la fe y la vida, entre el Evangelio y la cultura. La existencia de los laicos no se expresa solamente en las virtudes personales, sino también en las virtudes sociales y políticas, nos dice Aparecida en el 505. Es por esta razón que la Conferencia de Aparecida busca promover en la vida cristiana de los pueblos latinoamericanos y caribeños una catequesis social que lleve al creyente a ser parte activa en las diversas problemáticas del continente. Los obispos reunidos en esta conferencia sostienen que, de acuerdo al proyecto de Dios, son los laicos de nuestro continente, conscientes de su llamado a la santidad en virtud de su vocación bautismal, los que tienen que actuar a manera de fermento en la masa para construir una ciudad temporal. Es por eso que se deben crear las condiciones para que los laicos se formen en la doctrina social de la Iglesia, en orden a una actuación política dirigida al saneamiento, al perfeccionamiento de la democracia y al servicio efectivo de la comunidad. De esta forma será posible orientar a la familia, a la escuela y a diversas instancias eclesiales para que eduquen en los valores que fundan una auténtica democracia: responsabilidad, corresponsabilidad, participación, respeto a la dignidad de las personas, diálogo, bien común. Tengamos estas 4 conclusiones para la reflexión. 1. La formación sinodal procura que el pueblo de Dios sea testimonio de fe y colaborador corresponsable de la fecundidad de la Iglesia. 2. La formación sinodal ha de ser integral, gradual y permanente, acorde a la vocación y ministerio de los bautizados, a su madurez cristiana, edad y condiciones de las personas. 3. La formación sinodal integra armónicamente las dimensiones humanas y comunitaria, espiritual, intelectual, pastoral y misionera. 4. La formación sinodal abarca aspectos bíblicos, doctrinales, espirituales, apostólicos y misioneros. Habiendo descubierto en el camino sinodal cómo comunión, participación y misión están íntimamente interrelacionados, hacemos una propuesta de formación a partir de cada una de las 3 dimensiones sinodales.
Considerando la dimensión sinodal comunión y considerando la palabra de Dios en Corintios, la comparación del cuerpo, como un pasaje iluminador en esta concepción que nos ayude a superar la visión fragmentada de comunión, nosotros nos proponemos profundizar en la comunión personal de cada uno de los creyentes con Jesucristo, en la comunión grupal, en la pertenencia que tenemos nosotros en relación a la parroquia. ¿Cómo manifestamos nosotros la comunión con la iglesia? ¿Y cuál es la comunión que nosotros tenemos con la sociedad? Esto lo visualizamos nosotros a partir de la profundización de comunión como fe, coinonía, servicio apostólico, diversidad de carismas, Eucaristía y en oración, como una visión integral del constructo comunión. En la propuesta de formación para la dimensión participación, nosotros recordamos que en virtud del bautismo cada cristiano se convierte en un discípulo misionero. Discípulos porque estamos llamados a ser como Él, a configurarnos con Él, a seguirlo. Esto nos pide a nosotros un continuo proceso de crecimiento, de profundización, para conocer, para amar a Cristo que nos ha llamado, a vivir en una relación estrecha con Él, a través del conocimiento de la palabra, la oración, la vida sacramental por la que nos desarrollamos y nos maduramos dentro de la comunidad de fe, dentro de la comunidad creyente. A partir de participar en la comunidad creyente, en la comunidad de fe, no podemos callar lo que hemos visto y oído. La vida que de Dios hemos recibido en el bautismo nos empuja a ir hacia su presencia. Nos empuja a proclamar a tiempo y a destiempo a los demás la alegría del Evangelio. Y como nos dice bien el sueño sinodal, suscitar en el corazón de todos los hombres y de todas las mujeres de nuestro tiempo el deseo de poder sumarse, de poder adherirse al mensaje evangélico. Por eso partimos de la esperanza, como una fuerza que acompaña nuestro compromiso, una esperanza que nace de la fe, que es su germen, que es su soporte y que se da completamente allí en la comunidad donde se manifiesta el amor. Ahí nuestra historia y nuestra realidad, marcada por profundos sufrimientos, por injusticia, por enfermedad, por miedo, por incertidumbre, por ahí, en ese caminar, vamos buscando nosotros la ciudad futura, la meta tan grande que justifica nuestro esfuerzo, nuestro camino. Caminamos como iglesia portadora de esperanza, como iglesia que proclama la presencia de Dios y que proclama que el amor es más fuerte que la muerte. La misión es la identidad misma de la iglesia que, impulsada por el Espíritu Santo, proclama a los hombres la buena noticia. La iglesia encuentra su verdadero sentido y realiza su vocación cuando está en movimiento, en salida, cuando no se queda en la autoconservación, en la autorreferencialidad. Hoy escuchamos el mandato del Señor: vayan y anuncien el reino a todos y a todas en las situaciones de dolor, de exclusión y de desesperanza en que se encuentran. Predicar el Evangelio es la tarea que el Señor encomendó a sus discípulos. Este mandato constituye el primer servicio que la Iglesia puede prestar a cada hombre y a toda la humanidad en el mundo. A esto fue llamada, a anunciar el Evangelio de Dios, Cristo Señor, y con él suscitar la escucha de la fe en todos los pueblos. La Iglesia cumple su mandato cuando da testimonio de palabra y obra de la misericordia que ella misma recibió gratuitamente. Nuestro Señor y Maestro nos dio ejemplo de esto cuando lavó los pies a sus discípulos y dijo que seremos bienvenidos si también nosotros hacemos esto. De este modo, la comunidad evangelizadora se inserta con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, acorta sus distancias, se rebaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Al hacerlo, el pueblo de Dios cumple con el mandato del Señor, que al pedir anunciar el Evangelio, nos insta a cuidar a los hermanos y hermanas más débiles, más enfermos y más sufridos.